Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para la reflexión. Agradecemos a todos los integrantes de Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a quien nos maneja el tema técnico y hace maravillas para que salgamos al aire, Martín Loza, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. A la editorial de hoy lo titulo Todo muy raro. En esta reflexión encontraremos rarezas de distinto orden y envergadura, pero todas me generan y nos generan una gran preocupación. Por empezar, la forma en que se dieron los resultados de las elecciones legislativas y la poca transparencia que tuvieron los resultados del escrutinio definitivo. Recordemos la situación de crisis que vivía el país antes y después de perder la provincia de Buenos Aires con Fuerza Patria, el gobierno de Milei, el 7 de septiembre, por el desdoblamiento de la elección con la nacional, donde sale a la luz la relación de Esper con Fred Machado y de la que hoy ya ni se habla. ¿Algunos escuchan de Esper hoy? Sigue siendo diputado, tengo entendido. Fred Machado, sí, Fred Machado fue al final repatriado a Estados Unidos por el juicio que llevan allá. La crisis había escalado al punto de que los medios murmuraban una asamblea legislativa, hasta con nombres para reemplazar al Ejecutivo por espacios de fuerzas federales, con la gama de la gran avenida del medio, como Schiaretti. Pero el ciclista Toto Caputo tenía una carta de pedir intervención directa de Scott Bessent con dinero del Tesoro de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, según trascendidos, dada la falta de transparencia con que se mueve el gobierno de Javier, trajo algo así como $2.000 millones, papeles verdes pintados. Y en solo 10 días obtuvo una ganancia en dólares del 10%. Sí, escucharon bien, porque ya se llevó los papeles pintados, pero por un total de $2.200 millones. Pero para reforzar la jugada, aterrizaron 13 aviones de la JP Morgan con personalidades que no sabemos si fue casualidad la fecha del evento que organizaron ellos o si vinieron a votar, pero estuvieron
días antes del 26 de octubre. Con ese cambio de escenario y con elecciones de medio término que el mismo Trump intervino para poner su cuota de miedo y terror a un sector de ciudadanos endeudados y con el temor de perder lo poco que tienen, la ciudadanía fue a las urnas. Ese 26 de octubre, sin haber dado ningún dato de ninguna mesa, a las 21:15 horas, aparece Francos, casi en cadena nacional, con un plano de nuestro país territorial, no el bioceánico que deberíamos estar usando, todo pintado de violeta casi. Cabe aclarar que todos los datos en cada lugar de votación son escaneados a una base de datos con un software de la empresa Indra. O sea que seguimos dependiendo de esa empresa que hizo fraudes mundiales y que nos cobra una fortuna para el trabajo poco transparente que hace. Y acá me quiero detener, porque de esto no se habla y creo que termina siendo un silencio cómplice de un posible fraude. Sería bueno que empezáramos ya a pensar en el tema para que no nos vuelva a pasar en una próxima elección. Circularon en las redes evidencias de una mala lectura de ese escaneo en la provincia de Buenos Aires, al menos, y todas contra Fuerza Patria, con mesas donde no estaba ni el voto del fiscal, ya que Fuerza Patria tenía 0 votos. Pero si se tenía alguna esperanza del escrutinio final, la derecha cuenta con su política del hecho consumado. Una vez que los medios hegemónicos y los nuestros empezaron a dar explicaciones de la derrota, ya no tenía sentido contar los votos. Solo se maquilló un poquito el resultado, recortando las diferencias, y en las demás provincias solo en algunas se revirtieron los resultados pintándose de celeste. Así las cosas, con una presidenta del PJ presa, sometida en sus decisiones, que vengo insistiendo que no puede conducir a alguien que está sometido en sus decisiones, y con esa conducción del campo popular en una interna de dirigentes, pero no de propuestas, porque las propuestas no creo que difieran tanto dentro del campo popular, pero sí en esa pelea de dirigentes. Así las cosas, hoy nos encontramos con un país endeudado y sometido, con un ejecutivo que aplica el modelo de ajuste para que la bicicleta de Toto saquee y fugue. Mientras la derecha se propone arrasar con derechos laborales y eliminar la pobreza, pero para eliminar a los sectores vulnerables. O sea, ellos eliminan la pobreza eliminando a los vulnerables. Pero es muy raro, volviendo al título, que no tengamos una dirigencia que confronte a ese modelo. Pero hablemos de otra rareza. Esta semana se realizó una audiencia pública para habilitar la licitación del dragado con tentativa de ecocidio del río Paraná, donde no hay estudios de impacto ambiental, ni se hicieron las difusiones de los archivos y de todo lo investigado. Y vamos a oír ahora con un videíto de cuál es la desidia que alimenta la contaminación del río Paraná, mientras esta gente piensa dragarlo encima, o sea, remover toda esa
contaminación para que estemos tomando agua más contaminada. Vamos con el video número 1. En el año 1987 existió una comisión intermunicipal del medio ambiente que reunía a las ciudades de Puerto General San Martín hasta Villa Gobernador Galvez, con Rosario como corazón principal. Se hizo un solo informe. Estaba el ingeniero Roque Macharelli al frente de todo esto. Un solo informe sobre los derrames de las grandes empresas asentadas sobre el río Paraná. Desde entonces hasta hoy no se hizo ningún informe más. Por eso lo que hoy vamos a hacer es, con una avioneta, recorrer la cintura cósmica del Paraná sobre lo que es el departamento Rosario, San Lorenzo y Constitución, para mostrar todo lo que las multinacionales tiran como basura ante el silencio oficial y casi cómplice de varios gobiernos. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, en este día hermoso, con este sol esta mañana, son las 7 de la mañana, aquí tengo de frente el majestuoso, amado y querido río Paraná, entre los más importantes del mundo, sin ninguna duda, al Yancén, al río Amarillo, al Mississippi, ¿no? Y tiene además que es, bueno, pariente del mar, le decían nuestros originarios. Y bueno, hoy vamos a hacer una recorrida donde vamos a ir hasta Timbúes, ¿no es cierto?, donde vamos a observar sobre todo la contaminación, la succión que hacen, digamos, del río, la extracción del agua dulce, ¿no? Y sobre todo los desechos que tiran, los arroyos clandestinos, los caños clandestinos, cómo contaminan este querido y maravilloso río Paraná. Acá estamos viendo uno.
la laguna de Paraná. Impresionante. Impresionante el olor y el color del agua. Ahí estamos sacando una muestra. Esto es lo que tiran en el Paraná. Y esto va directo al río. La conclusión es un viaje maravilloso. Por un lado, digamos así, compartir con Eduardo, con Mauricio, con vos, con otro amigo acá. Un día espectacular, un día patriótico, podríamos decir. Sembrando soberanía. Hemos visto los enclaves coloniales sobre las barrancas del río Paraná. Hemos visto cómo sangra la barranca del río Paraná y cómo es la contaminación. Los enemigos de la tierra y el hombre. Los enemigos de la tierra y el hombre y enemigos del agua, y del agua, el agua dulce. Hemos visto miles de paisanos pescando, sobreviviendo del río. Hemos visto el contraste de la riqueza y la pobreza. Hemos visto el agua dulce, hemos visto esta agua maravillosa y hemos visto cómo succionan el agua y cómo desperdician, digamos, todo lo desperdicio, cómo la contaminan. Así que hoy lo que estamos haciendo es sembrando soberanía. Soberanía en el sentido que este material sirva para sembrar una conciencia, ¿no es cierto? ¿Una conciencia de qué? Que no puede haber felicidad, ¿no es cierto?, si nosotros no poseemos la riqueza, ¿no es cierto?, no la organizamos, no la planificamos, no la recuperamos para la felicidad del pueblo argentino. Pero antes que eso, hay que conocer para defender. Terminal 6, otro caño. A ver, ahí llevo a agarrar. Bueno, Mauri, contame cómo lo viste. Lo vi muy bien y al mismo tiempo con una enorme indignación porque pudimos ver claramente las desigualdades. En un par de horas de viaje por algunos kilómetros del río Paraná pudimos ver el enorme saqueo, todas nuestras riquezas allí concentradas, yéndose, las riquezas que provienen de nuestros campos, que en lugar de estar produciendo alimentos sanos, soberanos y de cercanía, están produciendo cereal envenenado para otras latitudes
y dejando solamente la devastación de la naturaleza, la contaminación, las enfermedades y la muerte. Así que muy contento con el viaje y lleno de indignación, que lo vamos a transformar, por supuesto, en energía para dar vuelta la tortilla, definitivamente. Bueno, Eduardo, un hombre que conoce el río, pero ¿cómo viviste este viaje? Y la verdad que un viaje que uno desconocía todas las cañerías que existían y que la bajante del río dejó al desnudo, entonces uno ve todos los químicos que están tirando y el desastre ambiental que hacen, porque por la cantidad de peces que van a morir, que mueren diariamente y la contaminación exagerada que hay del río y que no hay control sobre las empresas. Bueno, la verdad que como decían acá los compañeros, impresionante el viaje. Uno que vive acá cerca, que vivió siempre cerquita del río, te das cuenta que en muchas cuestiones estamos de espalda del río, no conocemos nuestro río, porque además han querido que nunca lo conozcamos. Una de las cosas que nos pasó en todo este camino, esta cantidad de kilómetros que hicimos hasta Timbúe, desde Alvear hasta Timbúe, es que, por ejemplo, encontramos que casi no hay bajadas públicas, que casi no hay acceso al río. Los pescadores, la gente que se arrima a pescar tiene que hacer travesía, bajarse por soga, encontrar alguna bajadita para poder llegar. Y lo que fuimos encontrando son algunos testimonios de por qué eso es así. Porque lo que quieren es ocultar no solo toda la riqueza que se va, no solo toda la costa del río privatizada para lo inmobiliario y para las industrias agroexportadoras, sino además el desastre que vamos encontrando ahora, como decía Eduardo, cuando bajó el río y empezamos a encontrar la cantidad de cañería que la verdad que no tenemos ni idea todavía de qué es lo que tiran en el río en cantidades impresionantes, y que es ese mismo río, este único río que tenemos, que es una de las maravillas del mundo y que efectivamente no tiene ningún control del Estado, no hay ningún punto donde uno pueda pensar que el Estado tiene registro de esto y por supuesto termina siendo cómplice de todo este saqueo, de toda esta contaminación. Como bien dice Luciano, el granito de arena que queremos aportar es que conozcamos para poder querer y queramos nuestro río para poder defenderlo. Eso es un poquito de trabajo. Lo que pudimos ver es el contraste del color del agua del Paraná, de la poca agua que le queda al Paraná hoy, con todo lo que salen de algunas fábricas. Para nosotros ese es un testimonio invalorable, un testimonio visual invalorable que, como hace años no pasaba, se lo vamos a aportar a la justicia provincial y a la justicia federal para que informen con exactitud y con detalle qué es lo que están tirando al río Paraná, porque hemos visto no solamente distintos colores sobre el agua del Paraná, sino también que los distintos vertederos de las grandes ciudades como Rosario también terminan en el Paraná. Así que se impone un análisis minucioso, pero también una comunicación directa a la gente sobre cómo estamos tratando al río Paraná. Bueno, como verán, no era un video actual, pero la situación no cambió desde ese momento. O sea que evidentemente se sigue contaminando y la bajante del río continúa desde ese momento. Con lo cual, este ecocidio se está haciendo cada vez mayor por el dragado para que entren barcos Panamax, tipo Panamax, que son no para que transiten los ríos, sino los transatlánticos para llevar más mercadería y hacer más eficiente el traslado de mercaderías para quienes se aprovechan del saqueo de nuestro país. Las obras que se quieren licitar aumentan la profundidad del dragado y el ancho del canal, lo cual va a hacer más escasa el agua porque se va a ir más rápido, con más velocidad, al tener más profundidad y ensanchar el canal. Lo que significa dar lugar
a que entren barcos transatlánticos y con carga completa. Una idea muy eficiente para saquear más rápido y sin control. Pero es la destrucción de los sistemas naturales que viven en toda la Mesopotamia, sea flora, fauna e incluso territorios ribereños que desaparecen o son destrozados. Pero lo raro es la falta de difusión de nuestros medios y la falta de coraje en nuestra dirigencia para oponerse a toda esta situación. Además, la audiencia se transmitió por YouTube, pero quedó grabada solo hasta las 12:55 horas desde que comenzó a las 9 de la mañana del día lunes y llegó a grabar hasta el número de orden 206. Yo participé en forma personal, pero en el orden 213. Por tanto, no pude recuperar mi intervención grabada, por lo que a continuación repetiré el texto que expuse. Soy Ricardo Capdevila, nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde también resido. Manifiesto por derecho propio lo siguiente: integro organizaciones por la soberanía, Fundación Interactiva para la Protección de la Cultura del Agua, más conocida como FITCA, Frente por la Soberanía Nacional y la columna Juana Zurduy, que marcha por montaña al Lago Escondido. En la relación a esta audiencia, falta de información en tiempo y forma, falta de difusión, falta de transmisión pública. Solo los inscriptos pueden acceder a esta audiencia cuando debería ser transmitida por cadena nacional y tener una difusión como debería. Quiero dejar claro que son solo algunas de las irregularidades que se están infringiendo. Es una audiencia ilegal que será judicializada. Por lo demás, llama poderosamente la atención la ausencia de difusión de la convocatoria a esta audiencia, teniendo en cuenta la trascendental importancia que la obra que se pretende tiene para los ciudadanos en general y en particular para quienes tenemos íntima conexión con el Paraná y sus islas. Me he enterado de la misma de manera informal y absolutamente casual a través del mensaje de WhatsApp de un militante amigo, pero además vengo informándome desde los años de la pandemia con el nefasto Decreto 949 del 2020. Con respecto a la profundización del dragado del río Paraná, he de manifestar en primer término que he tomado conocimiento de que la obra carece de los correspondientes estudios de impacto ambiental, tal como la legislación aplicable requiere. Los que disfrutamos del río Paraná hemos podido ver de manera directa el enorme daño que en su momento causó la obra del puente Rosario Victoria en el ecosistema. Numerosas lagunas y bañados se secaron, aumentando de este modo el riesgo de incendios forestales, que en los últimos años han sido cada vez más frecuentes y dañinos. Es evidente que si se produce una profundización del dragado, el caudal del río Paraná se va a retirar y quedarán sin agua muchas zonas. También es grave ver cómo se desmoronan las costas del río. Señores, están produciendo una silenciosa destrucción de la naturaleza. Descuidar nuestros humedales, que pueden llegar directamente a desaparecer, es lisa y llanamente un ecocidio. No podemos permitir que los intereses particulares de unos pocos se antepongan a todos los ciudadanos. Además, como nadador de aguas abiertas, he estado en esas aguas. El 11 de marzo del 2023 realicé a nado el trayecto de 88 kilómetros, Hernandarias-Paraná, pero en otras oportunidades lo hice en distancias menores. Quiero al río, quiero seguir nadándolo. Basta de tratarlo como a una ruta. El río tiene vida, ecosistemas, ecodiversidad,
Tratarlo como una cosa es negar su vitalidad y su importancia en la vida de quienes lo queremos. El agua es un derecho inalienable y debemos protegerla y cuidarla. Basta de llamarlo hidrovía, nombre que surge de los 90, relacionándolo con las concesiones y peajes de rutas, otro negocio privado que se invertía en cabinas para cobrar con rutas que por años no se mantenían. Se retiraban solo dividendos. Pero llamar así a un río, al río Paraná, es degradarlo para transformarlo en solo una ruta. El río Paraná, en su naturaleza, no deben ingresar buques de importante calado como los Panamax. Deben utilizar transportes con menor calado, como barcazas, hasta puertos de aguas profundas, para lo que es imprescindible habilitar el Canal Magdalena para preservar nuestra soberanía de transporte con la creación de una flota fluvial de bandera nacional. Basta de dragar el río Paraná. El transporte de cargas debe hacerse en barcazas con bandera nacional. Basta de saqueo y descontrol de nuestras vías navegables. Para terminar, me parece lamentable el sometimiento que manifiestan los expositores de orden 58, 108, 131, que pertenece a la Bolsa de Comercio de Rosario, 138, 147 y 202. Pido disculpas si omití algún otro cipayo criollo que habló bien del proyecto. Solo defienden a corporaciones beneficiadas, mientras se produce un daño irreparable del que serán cómplices. Gracias por el espacio. Hasta acá mi intervención en la audiencia. Para terminar, quiero abordar otro tema que solo se escucha hablar a los que están planificando el saqueo y están interesados en someternos con endeudamiento irresponsable, ya que a los mercenarios no les importa el país, solo vienen por los recursos. Y ahora vamos con el video número 2, que nos dicen qué son las tierras raras. Gadolinio, Disprocio. No son los nombres de la delantera de un equipo de los años 50. Son tan solo algunos de los elementos sobre los cuales se teje la trama geopolítica más intensa de este momento. Son 17 elementos químicos que están en la famosa tabla periódica y que ahora se hicieron populares bajo la denominación de tierras raras. Son raras y especiales, tienen capacidades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas. ¿Y para qué sirven? Mira, se usan en la fabricación de celulares, computadoras, satélites, autos eléctricos, armamento, turbinas eólicas y equipamiento médico. Es decir, son fundamentales para el desarrollo tecnológico. ¿Y por qué son el eje de una disputa geopolítica? Te cuento. Porque China tomó considerable ventaja en la extracción y procesamiento de las tierras raras. Y Estados Unidos vive con desesperación que su rival global domine un recurso tan desequilibrante. El gigante asiático concentra cerca del 80% de la producción mundial de estos minerales. Por lo que si en algún momento decidiera cerrar la canilla, Estados Unidos se quedaría sin materias primas para fabricar sus aviones, misiles, radares y satélites. En esta extraña carrera, Washington corre desde atrás. Su plan es tejer alianzas con países que tengan yacimientos de estos minerales estratégicos. Adivinaste, ahí entra Argentina. Al menos en 4 provincias de nuestro país hay tierras raras. Hay yacimientos en Catamarca, Jujuy, Salta y Córdoba. Y se cree que también en la región serrana bonaerense. ¿A vos te parecía raro el súbito amor de Donald Trump por Argentina? Bueno, no tiene nada de raro. Las tierras raras son parte de la explicación. Bueno, ahora vamos a recibir a un invitado, Rodrigo Saboretti, integrante de un medio cordobés, Enfant Terrible, integrante
del Frente por la Soberanía Nacional, que realizó conjuntamente con medios del campo popular que forman la red de medios digitales, revelando el río Paraná y sus puertos por donde sangra la riqueza del país. Y vamos viendo algunas fotos de los que estuvieron pasando este fin de semana pasado, en donde Rodrigo y sus compañeros han relevado toda esta zona, donde van a hacer un informe que se supone se va a estrenar para el Día de la Soberanía, para el 20 de noviembre. Bienvenido, Rodrigo, y pasamos a la entrevista. ¿Cómo están después del episodio, del evento? Realmente muy reconfortados, me da la impresión. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Se me escucha bien? Sí, un poquito bajo. Excelente. Ahora sí. Bien. Hola, hermano. Un gusto estar acá en tu programa. Desde ya, un agradecimiento por parte de la red y de quien te habla a Radio Caput. La verdad que sí. No sé si justamente esa es la palabra de reconfort, porque lo que uno ve navegando el Paraná es para agarrarse de los pelos, ¿no? Pero sí en el sentido periodístico del término, sí, porque como vos bien lo decías ahí, desde la red de medios digitales, que está conformada por más de 70 medios a nivel federal, que es un movimiento de periodistas y de medios de comunicación cooperativos, autogestivos y comunitarios, es una federación, es una nueva forma de sindicalizar a este tipo de trabajadores que somos los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, los community managers y demás. Habíamos decidido en el plenario de Punilla hace 2 o 3 meses atrás, acá en Córdoba, eh, poder articular el poder de fuego que tenemos en nuestros distintos medios de comunicación. Y bueno, surgió esta idea de ir a navegar el Paraná, de ir a poder registrarlo con drones, con cámaras, con lapiceras y con un espíritu soberano que es cada vez más compartido entre distintas juventudes trabajadoras, porque el diagnóstico que se hace de la Argentina es que oficia de república, oficia de Estado-nación, pero lo que entienden las otras naciones, y no solo las poderosas, es que Argentina es más bien un protectorado o una especie de colonia. El diagnóstico es que no tenemos marina mercante, no tenemos flota de guerra, no tenemos nuestro propio comercio en nuestras propias manos, no tenemos los puertos públicos más estratégicos de la patria, y contamos con 1.440 kilómetros de vías fluviales, más de 4.500 kilómetros de costa, y nos decimos una nación bicontinental, ¿no? Entonces, a través de ese diagnóstico decíamos qué importante sería que podamos unir los esfuerzos, juntar 2,50 pesos cada medio, que es lo que tenemos, y pedir ayuda también. Y ahí el Frente por la Soberanía, la organización Pachas y mucha gente nos estuvo acompañando con el financiamiento, porque si no hubiera sido de veras imposible realizar esta epopeya. Y con un conjunto de 13 periodistas, representantes de 5, 6, 7 medios, fuimos a navegar el Paraná. Queríamos verlo con nuestros propios ojos, queríamos registrarlo, y estamos en la etapa de postproducción ahora, en lo que sería la edición de todo ese contenido pedagógico, político y mediático que estamos construyendo, con el fin único de poder hacer ver esto que nos han hecho ver a nosotros también las organizaciones soberanistas, como el Foro por la Recuperación del Paraná, como el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, el Frente por la Soberanía Nacional, el Foro por la Soberanía, ¿no? Estas organizaciones que hace 5 años vienen militando e intentando despertar la cabeza de los argentinos, así que con ellas estamos muy agradecidas, ¿no? Entonces nos sumamos también a esta militancia, si se quiere, y queremos dar nuestro granito de arena compartiendo contenido que esperamos se difunda masivamente sobre la importancia geopolítica de la vía navegable troncal, sobre los mitos y los pueblos originarios del litoral, sobre el Canal Magdalena, tan importante, sobre el narcotráfico, sobre los puertos privados, sobre las cerealeras, en definitiva, sobre todo lo que va girando en torno a una vía navegable extranjerizada, que cuando la navegamos nos dimos cuenta que una cosa es leerlo, una cosa es estudiarlo, una cosa es formarse, una cosa es informar, pero cuando uno navega el Paraná y va esquivando, si se quiere, esos Panamax, esos graneleros, esos areneros, esos buques que
parece que llevan la bandera argentina, pero que en realidad son de todo otro tipo de banderas menos de la nacional, si tenemos en cuenta que el 2%, Ricardo, pertenece a buques argentinos y el 98% a buques de otras nacionalidades, ¿no? Así que fue Sí, un viaje muy intenso, muy veloz y estamos bastante conformes, sí, con el trabajo periodístico y nos da más bronca todavía navegar un río que es nuestro, pero que está ocupado ilegalmente por empresas transnacionales que nada tienen que ver con el interés nacional. bueno, te agradezco toda esta síntesis que hiciste. Yo justamente en el editorial hice referencia a lo de la audiencia de Sí, pública por lo escuché. el dragado que se piensa hacer del río. Y conozco el río por haberlo nadado, o sea, no todo, pero en muchos tramos. Y lo que vos Sí. decís de los Panamax es así, realmente es una locura ver esos edificios Totalmente. posición horizontal sobre el río, porque son edificios, eso es impresionante, son 200, 300 metros de largo tienen, Sí, sí, sí. y la envergadura al lado de un botecito o al lado de un nadador son impresionantes, que no, obviamente sí, nos sí. corrían en el momento de que estábamos nadando, pero realmente era muy, muy impresionante, muy impresionante. Sí. Bueno, La verdad que a sí. ver, volviendo al trabajo, tienen, Sí. por lo que enunciaste, es un trabajo muy, digamos, ambicioso en un montón de tópicos, y ¿llegarán para el 20? Estamos haciendo todos los esfuerzos humanos posibles para poder llegar a publicar desde el 20 hasta el 24 inclusive toda esta serie de contenidos. Yo creo que sí vamos a llegar porque detrás de estos videos hay un equipo profesional con un espíritu argentino y soberano muy importante. Sabemos que esto que estamos haciendo, y lo digo humildemente, es un granito de arena que quizás pueda lograr que se despierten muchos pibes y pibas a nivel nacional o incluso no limitándonos a las juventudes, a otros sectores trabajadores, ¿no? Que también Desconocen de inclusive... esto, hay muchos que desconocen de esto, que no son Exactamente, pibes también. Sí, exactamente. realmente vamos a estar a la espera de ese material para hacer la difusión que tengamos que hacer. Realmente es una fecha que tenemos que revalidar y de alguna manera Sí, poner en valor todo lo que estamos en riesgo de perder, más allá de las cosas que hemos perdido, pero hay todavía mucho, mucho por perder y realmente tenemos que preservarlo para dar la batalla y que no lo perdamos. exactamente, Ricardo. Como vos bien decís, creo que a pesar de que quizás el escenario pinte para uno de los peores, si no el peor, porque está en juego la obra geopolítica más grande que tiene la Argentina, que es esta licitación de la vía navegable troncal. Ujú. Estamos transitando el mes de la soberanía nacional, una fecha que muchas veces se ha olvidado, que muchas veces se ha pasado por encima, sobre la cual pesa un gran desconocimiento por parte de la población general, pero que sin dudas con trabajo hormiga y de a poco creo que las organizaciones soberanistas, ahora también los medios cooperativos, comunitarios y populares, estamos dando el granito de arena para que vuelva a ser una gran fecha de unidad nacional que nos traiga al presente, que no solo nos quedemos con la epopeya que significó la vuelta de obligado, la victoria en Punta Quebracho, en lo que fue la guerra por el Paraná, sino que podamos apretar F5, actualizar, ver el panorama y a partir de un diagnóstico común que incitamos a que sea este, de que la Argentina lamentablemente hoy por hoy oficia más de colonia que como república o Estado-nación soberano, podamos ir encaminándonos a la toma de conocimiento que indudablemente lleva a la toma de acción tan necesaria para que no se tolere ni se normalice que los argentinos tengamos nuestras vías comerciales, vías fluviales, vías marítimas en manos de extranjeros que no casualidad responden a banderas y naciones que han sido históricamente enemigas de la patria y que no casualidad son las que echamos del río Paraná un 4 de junio de 1846, ¿no? Queda el Exacto, exacto. legado de aquellos próceres y tenemos que volver a hacerlo, Ricardo. Tenemos que volver a sacar a los extranjeros enemigos de nuestras orillas del río Paraná
Tenemos que recuperar lo que son esas semicolonias en los puertos privados por un tema de defensa, por un tema de seguridad, por un tema de economía, de política y de cultura, pero sobre todo de espíritu, porque los argentinos tenemos que estar orgullosos de quiénes somos, de nuestra historia y de que somos capaces de volver a hacerlo y de demostrar que en Argentina va a ser la cuna de los imperialismos, va a ser la tumba. El problema de que los tenemos imperialismos. es los cipayos mercenarios nacionales que nos están vendiendo y que Exacto, está lleno, nos están endeudando de una manera tan terrible que va a ser difícil cuando vuelva algún nacionalista o algún gobernante, dirigente del campo popular, poder dar vuelta a todo esto, más allá de que no debemos reconocer toda la deuda ilegal que ya viene desde mucho tiempo, incluso con la deuda que el gobierno de Alberto legalizó de la ilegalidad que cometió Macri, pero que evidentemente este gobierno está acelerando ese endeudamiento de una manera monstruosa. Yo en el editorial hablé del dinero que trajo Besen, que en 10 días sacó el 10% en dólares, o sea, trajo 2.000 millones de dólares y se llevó 2.200, con lo cual nos da la muestra que si en 10 días se llevó el 10% en dólares, imagínate al ritmo que nos están endeudando, porque eso es deuda, o sea, él se llevó los dólares, pero no dejó la deuda de esos 2.200 millones de dólares. Con lo cual, el ritmo de endeudamiento es tan peligroso que dentro de poco no vamos a saber ni siquiera cuánto debemos. Entonces, ese es el condicionamiento y el sometimiento que nos deja, o nos vienen dejando, más allá bueno, tenemos lo de las centrales nucleares, que ya se inició la privatización, y evidentemente tenemos un campo popular muy condicionado, muy sometido. Bueno, esperemos tener el producto de toda la investigación de ustedes y poder difundirlo. Te agradezco, Rodrigo, la participación, y no sé si querés dejar algún mensaje en vísperas de este trabajo. Simplemente agradecer a todas las personas, incluso las que quieran todavía colaborar, con fines económicos sobre la postproducción y demás. Decir alguna red o alguna Instagram o algo donde puedan contactarse. En la red de medios digitales pueden ir a buscarnos en Instagram, en Facebook y demás. Ahí se van a encontrar con toda la información al respecto. Y si quieren colaborar también económicamente, pueden hacerlo en Paraná y Soberanía, a nombre de Ariadna María de Dios Alipi. 2.000, 3.000, 4.000 pesitos, lo que sirva para la causa va a venir bien. Piensen que es una colaboración patriótica y que están haciéndolo con trabajadores de prensa tan interesados en difundir la cuestión nacional como cada quien aporta, ¿no? Y por último, cerrar, vos bien lo decías, Ricardo, es verdad que va a estar muy difícil poder dar vuelta a la taba, pero me parece que si nos imaginamos también en otras épocas donde justamente había procesos de colonización tan fuertes sobre estas tierras, como lo fue antes de la independencia, como lo fue antes de la revolución nacionalista del GO, yo creo que quienes llevaron a cabo esas epopeyas de la primera independencia política, la segunda independencia económica, también imaginaban que iba a ser difícil, pero la certeza de que iba a ser posible era más fuerte, porque si algo tenemos los argentinos es fe y convicción, y no les va a ser tan fácil, a pesar de que ellos crean y se burlen y nos humillen como lo están haciendo ahora. Yo les diría que aprovechen todo lo que puedan, porque los argentinos cada vez nos estamos despertando más. Y cuando se despierta el pueblo va a ser muy difícil revertirlo y no va a haber atadura jurídica, legal, técnica impuesta ahora que el día de mañana, con una revolución cultural, política de todos los argentinos en pos de un interés nacional, lo vamos a dar vuelta en un solo saque. Me alimenta que alguien joven hable con esta esperanza y con esta fuerza. Gracias, Rodrigo, y estamos a la espera del material. Gracias. Dale, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por sumarse. No, por favor.
Gracias a vos. Abrazo, compañero. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, a ver, nos queda un tema más para tratar, que vamos a poner un audio del presidente de la Confederación, porque el próximo martes 11 de noviembre a las 15 horas en Carlos Calvo 761 se realizará el primer encuentro nacional por la soberanía y la justicia social, en una jornada de homenaje a los caídos y al reconocimiento de figuras relevantes de la vida pública. Vamos a poner un audio con la invitación del presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores del país. La Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país convoca al primer encuentro por la soberanía y la justicia social para organizar una coordinadora que permite trabajar en común a todos los institutos y organizaciones del país que están en esta tarea tan importante. Para ello, reitero, los convocamos para el día martes 11 de noviembre, a partir de las 15, en el Sindicato de Trabajadores del PAMI, UTI, calle Carlos Calvo 761, y reiteramos, a partir de las 15 nos encontraremos y tendremos un abrazo fraterno y esperamos comenzar las tareas ya para llevar adelante la salida en momentos tan difíciles para la patria. Reciban un estrecho y fraternal abrazo de todo el Consejo Superior de la Confederación. Los esperamos. Bueno, a ver, hemos tocado en la editorial distintos tópicos, hoy enfocados en el tema soberanía, y este último mensaje es una convocatoria de la Confederación de Jubilados. Vamos a despedirnos con un tema musical del Indio Solari y nos veremos el próximo viernes a las 15 horas. Gracias por estar.